es necesario siempre tener por lo menos un extintor. No es más difícil volver a empezar. No es más difícil volver a adquirir ese vehículo. No es más difícil volver a comenzar tu negocio. Hubo un corte de luz, se fueron, cerraron, llegó la luz, se incendió el puesto y básicamente pues perdieron todo, ¿no? En ¿Cuántos años son desde que fundó tu abuelo más de 30 años. y que tú estés a cargo? Desde el 2015. Te voy a hacer una pregunta sin tapujos. Ha sido fácil. Bienvenidos a Sin Tapujos, un podcast que he creado para que todas las marcas compartan sus valores, las soluciones que tienen a muchos problemas que tiene la gente y cómo le pueden aportar valor a su entorno, a su comunidad y a sus clientes. Soy Juan Vicente Pinto, por más de 15 años he trabajado con comunicación y esto fue creado para enaltecer a muchas marcas que vienen haciendo en el país y fuera del país un trabajo muy bueno, silencioso y en las que voy a invitar a muchas personas y marcas para compartirlo, pero de manera que tú que me estás escuchando lo puedas entender. Y para nosotros es un placer que este primer capítulo sea en las instalaciones de Ciesca, El Vigía. Ya te voy a indicar qué significa, qué hace el equipo de Ciesca. Y esto es súper importante porque en el primer capítulo vamos a hablar de algo que muy pocas personas le dan importancia. Siempre decimos, hay que invertir en conocimiento, hay que invertir en nuestros inmuebles, la casa, la familia, pero ¿cuánto inviertes en seguridad? Para asegurar la familia, para asegurar tus bienes, para asegurar las instalaciones de tu negocio, de tu vehículo incluso, de todo tu equipo de trabajo. Y qué qué honor compartir con Tibisay Rojas. Tibi, gracias por permitirnos. Además, los espacios están muy bonitos. Tibisay Rojas, que ojo, Tibi, hoy vamos a hablar entre amigos, pero colaborando con las personas. Y sin tapujos, la pregunta es, ¿estás dispuesta a hablar sin tapujos aquí? Claro, por supuesto. Gracias por la invitación. Un placer para mí, un honor estar aquí, ser partícipe del primer gran capítulo de Sin Tapujos. Así que, bueno, hablemos. Tibi, sabes que normalmente cuando llegamos a un sitio, a un negocio, siempre vemos un extintor allí, ¿ve? Para que vean más o menos por dónde vamos. Y voy a hacer preguntas que generan mucha inquietud. ¿Es necesario siempre tener por lo menos un extintor? Por supuesto. Muchas veces, y hoy incluso lo comentábamos en una entrevista de radio, damos por sentada la seguridad y a veces creemos que el contar con un sistema de detección o extinción de incendios, en este caso tu pregunta que va a los extintores, es innecesario o muchas veces lo hacemos por cumplir con una normativa. Por ejemplo, en la parte vehicular, cumplir con una normativa de que no nos multen, de contar al momento si vamos a realizar un viaje, de contar con el extintor. Y en la parte comercial, de igual manera, por tema de permisología, por tema de bombero, y en realidad no le damos la importancia que implica un sistema de extinción de incendios. Debemos contar por lo mínimo con un extintor tanto en el hogar como en el vehículo, como en los comercios, porque tienen como finalidad resguardar tanto los bienes físicos como el talento humano o como las personas, ¿no? Entonces, para mí es algo primordial y muchas veces lo vemos como un gasto y no como una inversión o una necesidad. Pero fíjate, si yo entro a cualquier casa, es muy poco probable que haya un extintor. Es decir, que no hay todavía la cultura de ver la importancia hasta que nos ocurre algo y llegas a una casa Exacto. y te consigues una regleta Ajá. con 5 cosas Y conectadas. todo lufa entre eso del cargador del teléfono que siempre está enchufado y no tiene el teléfono No, conectado. cabe destacar. ¿Qué pasa? Es un tema, como tú bien lo dices, cultural. Si nos vamos a otro tipo de culturas en otros países, inclusive la norma para las contratistas, para lo que son residencias, conjuntos residenciales, deben contar con sistemas de detección de incendio inclusive. Ok. ¿Me entiendes? Para poder contar con los permisos necesarios para vender dichas residencias. Aquí en Venezuela, lamentablemente, pues podemos contar con mucha normativa, pero poco se aplica. Y el tema cultural, como lo sabemos, incluso podemos decir que un poco también el tema de economía, que gastamos en lo extremadamente necesario y no le damos la importancia que debería tener un extintor en casa o inclusive un sistema de detección de incendio. Porque muchas veces nosotros, como tú lo dices, muchas personas a veces inclusive se han quedado dormidas con el cigarrillo y eso ha generado un incendio. Los apagones, el tener una vela encendida y dejarla encendida Pues, puede crear un incendio en el hogar, sin ir muy lejos de lo que es el tema comercial, ¿no? Que a veces quedan equipos prendidos, en restaurantes puede quedar un free prendido y en el momento en que retorna la electricidad
generar, y hemos tenido ejemplos de esos aquí muy cerca de nuestras instalaciones. Pero eso quiere decir que ustedes solo se dedican al tema de extintores o también sistemas No, de detección. nosotros somos especialistas y estamos certificados por Sencamer como empresa especialista en el diseño, suministro e instalación de sistemas de detección y extinción de incendios, inclusive iluminación de emergencia, señalizaciones, todo lo que respecta a la seguridad. ¿Por qué traigo a colación los que es los sistemas de iluminación de emergencia? Porque también a veces no le damos importancia y los sistemas de iluminación de emergencia tienen como finalidad crear una ruta de escape y no solo en la parte comercial, en los edificios debería haber una lámpara de emergencia en cada descanso de las escaleras con la finalidad de que si hay un sismo Facilite. o hay un incendio, le puedan mostrar a las personas la ruta de evacuación para poder salir lo más rápido posible de las instalaciones. Sí, tu carrera es ingeniería de telecomunicación. ¿Qué hace un ingeniero de telecomunicaciones trabajando con Bueno, pues yo vengo siendo la tercera generación en este tipo de empresa. La empresa se fundó hace más de 30 años con el teniente coronel de los bomberos, Custodio Rojas, que es mi abuelo, posteriormente mi papá, y vengo, antes que me corrija el profesor de oratoria, ahorita yo vengo siendo la tercera generación en esta rama. Pues y bueno, me he desempeñado, gracias a Dios, aquí, hemos abierto bastante camino y recorrido. No solo estamos en Mérida, somos una empresa que también tiene presencia física en Caracas y prestamos servicio a nivel nacional. cómo ver aquella empresa que tuvo tu abuelo y ver que ahora empresas de gran trayectoria a nivel internacional son clientes de ustedes, confían en ustedes? ¿Es un Sí, reto, es una un responsabilidad? reto y aparte es muy satisfactorio. O sea, yo creo que las personas que nos conocen aquí en Mérida, mi abuelo comenzó en un puestico en los Sausales, mi papá también tuvo ahí una oficina, luego por muchos años tuvo el taller ahí en los Sausales, que creo que era muy emblemático. Y bueno, ya hoy en día vernos edificados de esta manera, o sea, cómo nos hemos podido alinear las tres generaciones, el traer conocimiento fresco, montarnos un poquito en lo que ha sido todo el desarrollo tecnológico, el tomar riesgos que quizás las generaciones anteriores pues poco tomaban riesgos Claro. y ahorita nosotros hemos implementado ese tipo de cosas, entonces bueno, creo que eso ha permitido que nos complementemos y lleguemos a donde gracias a Dios hemos llegado hasta ahora. Tivi, a pesar de que tienes personal contratado, no deja de ser una empresa familiar, tu esposo, tu papá, tu hermano. Cómo ha sido esa simbiosis entre ser la gerente, la jefe y manejar al esposo, al hermano, al papá y tener que meter corrientazo? Difícil, muy difícil, porque a veces, pues, se cruzan esos límites o esas líneas de, ¿sabes?, de tener un Ya. poquito más de tacto, como dicen sin tapujos, la confianza da asco. Entonces, a veces tú te crees con la confianza de pegar 3 gritos, de hablar de maneras que no debes decirlo y, cónchale, se te olvida un poquito que al final es un tema laboral y que lo laboral debería quedar aquí, deberías igual manejarlo con tacto, deberías igual manejarlo con las políticas, como si a veces inclusive uno tiene más tacto con el mismo empleado que con ellos Con mismos. la familia. Claro, porque uno siente la confianza de decir 3 vainas, por decirlo así. No. Pero bueno, eh, Pero debe ser rudo, asumo que debe ser rudo. Las viejas generaciones en muchos aspectos suelen ser muy, ¿y por qué esta muchacha me va a venir a mí a decir, porque yo tengo 30 años en esto? mi papá todavía me puede pegar 3 gritos y yo me tengo que quedar callada. Entonces uno dice que sí, papá, está bien, o con más paciencia, te voy a explicar el por qué, porque es un poquito romper en los patrones. Pero te ha dado confianza, eres la gerente, ha habido un cambio de imagen, que ya vamos a hablar de eso, ha habido un cambio incluso en la comunicación de la marca. Sí, sí, hemos mejorado mucho, pero nos falta. No, pero Pero sí hemos mejorado mucho la comunicación y que, claro, y también pues paso a paso hemos ganado un poquito de respeto, como te digo, nos hemos complementado, tomamos mucho en cuenta la opinión uno del otro, entonces bueno, eso nos ha permitido que consolidemos la marca, de que haya una mejora en la marca, porque continuamos con la trayectoria, continuamos con el mismo y que siempre hemos sido, bueno, nuestro lema siempre ha sido garantía, honestidad y responsabilidad, porque eso siempre lo es mantiene. por supuesto, siempre nosotros en estas circunstancias que hemos vivido, muchas veces nos ha tocado, lamentablemente, pues perder. Pero más importante es conservar el cliente, tener la responsabilidad con el cliente y la honestidad, porque eso permite que el cliente fidelice, Se fidelice. ajá, y pues posteriormente sepa que independientemente de las circunstancias, si es que va a estar ahí, le va a responder y vamos a prestar el servicio. Sí,
llegaron a conseguir un cliente que las otras 2 generaciones lo hubiesen querido y que dijeran: "Guau, se logró con tu gerencia", y eso también ha ayudado a que, epa, como Tibisay está llevando la broma, hay una nueva visión. Es lo que te digo un poquito del asumir riesgos, que las generaciones anteriores poco asumían riesgos y tema también cultural, nosotros éramos muy aquí el casco Mérida, y eso permitió que yo recuerdo que cuando yo le plasmé a mi papá la posibilidad de ese cliente, él me dijo: "¿Estás segura?", por la responsabilidad, porque quizás pensaba que no íbamos a poder con la responsabilidad. Y fíjate cómo hemos logrado abarcar a nivel nacional ese cliente que nos ha permitido también ingresar a otro tipo de clientes de esa misma categoría. Sí, ¿por qué Ciesca? Seguridad Integral, Extintores y Servicios. Esa era la marca y el nombre de la empresa de mi papá. Ah, genial. Una experiencia que hayas tenido, nota satisfactoria, que alguien haya dicho: "No, no es necesario invertir", y luego haya perdido todas sus instalaciones, que se pueda contar. Fíjate que, bueno, como te comentaba hace rato, un ejemplo muy cercano, vecinal de un comercio de comida rápida que, fíjate, está aquí al lado nuestro, no tuvo, digamos, la disposición de hacer la inversión en unos extintores y lamentablemente, pues, como te comentaba, hubo un corte de luz, se fueron, cerraron, llegó la luz, se incendió el puesto y básicamente, pues, perdieron todo, ¿no? Entonces, es lo importante de contar siempre con un sistema de detección y extinción de incendios porque es una inversión. Qué difícil de si es difícil invertir, hacer, digamos, la inversión, imagínate lo difícil que debe ser volver a comenzar. Uf, esa frase estuvo Sí. genial. Y una experiencia que alguien te haya dicho: "Gracias que me asesoraste y hubo un incidente y pudimos resolver porque tenía los equipos". También nos pasó con un cliente que acababa de realizar el servicio de mantenimiento de extintores con nosotros y en uno de sus centros de datos se presentó un incidente y pudieron mitigarlo con los extintores que acaban y otros clientes, muchas vivencias que han podido solventar a otras personas en la vía con extintores que le hemos vendido o le hemos realizado servicio a nosotros. Sí, si tuviera que preguntarte algo, te diría: "¿Cuántos años son desde que fundó tu abuelo Más de 30 años. y que tú estés a cargo?". Desde el 2015 que montamos, o sea, que hicimos el registro nuevamente. Te voy a hacer una pregunta sin tapujos. Más de ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil, nunca va a ser fácil. Siempre lo he dicho, muchas personas me preguntan el por qué incluso seguimos aquí, seguimos apostando, porque yo pienso que la vida siempre va a tener obstáculos en el sitio donde estemos. Eso no va a depender de lo que podamos hacer, de lo que podamos realizar y a dónde queremos llegar. La realidad depende solo de nosotros mismos. Siempre van a haber agentes externos que nos van a afectar, pero bueno, es simplemente siempre resolver problemas. Nosotros simplemente decidimos cuáles son los problemas que queremos afrontar. Y sin tapujos, ¿qué le dirías tú a esa persona que carga un carro y busca cargar un extintor de adorno o tiene una empresa y pone un extintor de adorno que no valida si están las condiciones, si se le hace el mantenimiento? ¿Qué le dirías? Lo que conversábamos hace unos minutos, si es difícil hacer la inversión de 5, 10, $9 o de $30 que puede costar un extintor, no es más difícil volver a empezar, no es más difícil volver a adquirir ese vehículo, no es más difícil volver a comenzar tu negocio. Cuando me tocó ver cómo utilizaban un extintor para un carro que se había incendiado y me tocó prestarlo porque ni siquiera yo lo sabía manejar, te preguntaría, ¿qué ha hecho Ciesca en la comunicación para educar no solo a los seguidores en sus redes sociales, a la comunidad en la importancia de tener un sistema de detección de incendios, sea cual sea el caso, y el de saber usarlo? Porque de nada me sirve tener el extintor Y no saberlo y utilizar. se de pronto me Exacto, la cara. exacto. No, y que parte de lo que hablábamos, pues hemos tratado de concientizar un poco a las personas de la importancia de contar con dichos equipos, de contar que el servicio se los preste una empresa certificada que les garantice que el equipo va a funcionar. Y también hemos realizado varias jornadas de visitas técnicas diagnósticas donde ofrecemos un estatus, un informe técnico de la situación en la que se encuentra el establecimiento, comercio, hogar, a lo que aplique y cómo podemos mitigar, cómo lo podemos utilizar. También podemos realizar certificaciones, charlas para que sepan cómo manipular un extintor y los extintores cuentan con sus etiquetas donde se indican las instrucciones de uso también por si en algún momento pues no lo recuerdas, lo puedes ver ahí.
Para todas las personas que nos están viendo, TV, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo los pueden seguir en redes sociales? Nosotros estamos ubicados en la Avenida Universidad, sector Vuelta de Lola, frente al Centro Comercial Altos de Santa María. Perdón, tenemos ahí un extintor grande que con el nombre de la empresa. También tenemos entrada por la Hollada de Milla. Y en las redes sociales nos pueden seguir como @ciesca.pe. Si yo tuviera que decirles algo después de lo que te escuché y me quedó, y yo soy alguien de frases. Es mejor invertir en un sistema que volver a Exacto. empezar y tener que recuperar todo, y no solo lo material. En muchas A veces oportunidades han habido pérdidas han habido pérdidas humanas. humanas. Y así vamos a concluir este primer capítulo de Sin Tapujos, donde las marcas van a comunicar sus valores y las soluciones que tienen para todas las personas a las que pueden ayudar en su entorno. Estuvimos con Tibisay Rojas, gerente general de Ciesca El Vigía. Recuerden que más vale invertir en tu sistema que invertir en reconstruir tu marca, y de eso vamos a hablar aquí. ¿Qué le estás comunicando al mundo? Soy Juan Vicente Pinto y para mí fue un placer, Tibi. Muchas gracias a Gracias. ti y a todo el Mi equipo y a estas instalaciones y esta vista espectacular que tenemos aquí en Mérida. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, que tenemos un tema que les va a encantar, hablando de comunicación de marcas. El podcast dedicado a la comunicación de grandes marcas.